Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Quiero darle la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos están viendo en vivo a través de Facebook. Es nuestra primera oportunidad de hacer esto con ellos. Vamos todos a decirle gloria a Dios por darnos esta oportunidad. Amén. Hermanos, una gran realidad acerca de esta vida es que se presentan situaciones o circunstancias que nos desaniman y que nos detienen de obrar para Dios. Es decir, permitimos que la influencia que nuestros círculos sociales y familiares ejercen en nuestra vida nos incapaciten y o paralicen de actuar de la manera que fuimos llamados a actuar. ¿Y de qué manera se nos ha llamado a actuar? ¿Qué es lo que Dios exige de su pueblo? Hermano, todo cristiano está llamado a perseverar en, ¿saben qué? En la santidad. Y ahora bien, como he dicho en numerosas ocasiones, esto no significa que alcanzaremos la perfección, ya que solo existe uno perfecto. Solo existe uno perfecto y su nombre es Jesucristo. Pero esto no significa que no debemos perseverar en la santidad y caminar siempre a la santidad. ¿Me están entendiendo? En otras palabras, yo no estoy diciendo que tenemos libre albedrío para pecar deliberadamente. Amén. Y andar en caminos que bien sabemos desagradan a Dios, pensando que seremos bendecidos. Pero lo que no podemos permitir es que nuestros errores o tropiezos, y les puedo asegurar que todos aquí, sin excepción de uno, cometemos errores y tenemos tropiezos, nos incapaciten para que no caminemos hacia la perfección de Dios. En otras palabras, como fieles cristianos, no podemos permitir que las personas que nos rodean en las circunstancias o situaciones que se presentan nos paralicen. Que paralicen nuestro ¿qué? Crecimiento espiritual. Y esto, por supuesto, nunca fue el caso de la iglesia primitiva, porque cuando analizamos la historia de la iglesia primitiva, nos damos cuenta que mientras más persecución sufrían, la iglesia más crecía. Mientras más persecución existía, la iglesia más crecía. Sin embargo, aunque en estos tiempos no existe ese tipo de persecución, especialmente en este país, porque sí hay países donde las personas por ser cristianos son perseguidas, pero en este país no, la iglesia y las congregaciones continúan decayendo. Continúan decayendo. Con cada día que pasa, más y más congregaciones cierran sus puertas permanentemente. Y más pastores dejan el ministerio. ¿Por qué? Porque se sienten defraudados. ¿Por qué existen tantos pastores que se sienten de esta manera? La razón principal es porque tal parece que las personas no quieren escuchar la verdad de Dios. Y cualquier otra cosa es más importante. Es más importante que venir a la iglesia y dedicarle al Señor 1 o 2 horas para alabar y bendecir su santo nombre y estudiar de la palabra de Dios y escuchar sus mensajes. Y esto es algo que queda bien reflejado en el reporte de Pew, Centro de Investigación y Religión y Vida Pública más reciente, que indica lo siguiente. En los Estados Unidos, los cristianos disminuirán de más de 3/4 partes de la población en el 2010 a 2/3 en el 2050. Y que el judaísmo ya no será la religión no cristiana más grande. Escuchen bien, los musulmanes serán más numerosos en los Estados Unidos que las personas que se identifican como judíos como su religión. Y el estudio también encontró que durante las próximas décadas se prevé que la cantidad de personas religiosamente no afiliadas va a aumentar. En otras palabras, que no creen en nada.
que han abandonado todo. Hermanos, y dentro de este grupo existen muchos cristianos. ¿Y saben por qué es que los cristianos abandonan su iglesia? ¿Por qué abandonan a Dios? ¿Por qué abandonan los caminos del Señor? Por la apostasía tan grande que está ocurriendo. Yo no sé cuántos de ustedes se han puesto a escuchar a esos pastores, a esos otros personas que predican y que hablan y que dicen cosas. Y es una cosa completamente opuesta a la verdad de Dios. Tal parece que hoy en día lo único que quieren las personas escuchar es acerca de la prosperidad y no acerca de la santidad. Y muchas personas van a las iglesias para escuchar eso. Y si no escuchan eso, si escuchan un mensaje fuerte, un mensaje que los toca, un mensaje que los sacude. No, ahí yo no puedo ir más. No, usted no, ese pastor me estaba tirando a mí. Oiga, yo les puedo asegurar que yo aquí no le tiro a nadie. Yo no conozco la vida de nadie. Si un mensaje toca tu corazón, si un mensaje te remueve, si un mensaje te sacude, ese no soy yo. Ese es el Espíritu Santo hablándote. ¿Por qué está sucediendo esto, hermano? La apostasía. Hoy no se predica la santidad, sino la prosperidad. Las personas no quieren oír la verdad, sino que quieren oír fábulas, quieren oír cuentos. Así que el apartamiento de la verdad de Dios es grandemente responsable del decaimiento cristiano que ha sucedido a través de los años, hermanos, y que continuará sucediendo. Y existe algo extremadamente importante y responsable, absolutamente relacionado con todo esto. ¿De qué les hablo? Este va a ser el tema para nosotros en el día de hoy. Y quiero que pasen ahora a la palabra de Dios y vamos a buscar Hechos 9, del 32 al 35. Hechos 9, del 32 al 35. Amén. Y la palabra de Dios nos dice así: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años, dile que tiene al lado, hacía 8 años. El que tiene atrás no se enterado, dile, son 8 años. 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Dile que tienes al lado, se convirtieron al Señor. ¿Qué otra cosa está causando y causará el decaimiento en el número de cristianos además de la apostasía? La respuesta a esta pregunta la encontramos aquí bien reflejada cuando leemos: y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años, repítelo, hacía 8 años, que estaba en cama, pues era paralítico. ¿Y por qué digo que este versículo responde a nuestra pregunta? Lo digo porque la gran realidad es que la mayoría del pueblo cristiano no sufre de una enfermedad física, sino que sufre de una enfermedad espiritual. Y la realidad es que aunque una enfermedad física puede detenernos de hacer las cosas, la enfermedad espiritual no solo nos detiene de hacer ciertas cosas por un tiempo, la enfermedad espiritual nos incapacita totalmente, como en el caso de este hombre llamado Eneas. Como podemos ver, este hombre llevaba, ¿cuánto tiempo? 8 años en cama. Hermanos, y tal parece que hoy en día los cristianos, mientras más tiempo llevan en el Evangelio, menos quieren hacer para la obra de Dios. Escuchen bien. Mientras más tiempo llevan en el Evangelio, más paralizados se encuentran en su crecimiento espiritual y en su compromiso con Dios. Con los avances científicos y médicos que tenemos hoy en día, en un gran porciento de las ocasiones los médicos tienen a su disposición medicinas y tratamientos que pueden sanar a una persona de una enfermedad física.
Amén. Porque todos hemos caído en manos de médicos porque hemos tenido un sufrimiento, un padecimiento y se nos han dado unas pastillas, unos sueros, lo que sea. Pero nos ha sanado. Pero la enfermedad espiritual no puede ser sanada por ningún médico. No hay médico que te la pueda sanar. El único que puede sanar tu enfermedad espiritual es Jesucristo. Pero les voy a decir algo. Hay una condición. Porque para poder recibir esa sanidad espiritual, necesitamos dos cosas. Necesitamos compromiso y necesitamos fe. Dos cositas, compromiso, dile que tienes al lado, compromiso y fe. Como vimos, Eneas llevaba ¿cuánto? 8 años en cama. El que tiene atrás no se ha enterado y le oye, son 8. 8 años en cama. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? 8 años en cama. Y aunque desconocemos la enfermedad que sufría, podemos confiadamente asumir que su sufrimiento fue grande. Porque hoy en día las cosas son bastante fáciles o se les facilitan a las personas incapacitadas o deshabilitadas. Pero en ese entonces no habían todas las conveniencias modernas que tenemos hoy en día. Así que su sufrimiento y padecimiento fue grande. Y si hacemos una comparación entre el sufrimiento de este hombre y el pueblo de Dios de hoy, creo que pronto encontraremos un paralelo. Es decir, existen muchos que están igualmente afectados. Claro está en que no les estoy hablando de una enfermedad física, pero sí existen muchos dentro del pueblo de Dios que sufren de una parálisis espiritual. Parálisis espiritual. ¿Qué causa la parálisis espiritual? La mayor causa de la parálisis espiritual es que no queremos hacer caso a las advertencias encontradas en la palabra de Dios. Mientras más tiempo llevamos en el Evangelio, menos queremos escuchar la verdad de Dios. Y esto es algo que queda mejor expresado en las palabras del apóstol, según encontramos en Hebreos 5:12, que nos dice así: porque debiendo ser ya maestros, dile a que tienes al lado, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Despierta que tienes a tu lado y dile: tenemos que dejar la leche, ¿eh? Tenemos que dejar la leche, hermanos. Cuando éramos unos bebés, la nutrición que la leche provee es suficiente. Porque cuando éramos bebés, ya con la leche todo estaba bien. Pero la gran realidad es que según crecemos, nuestro cuerpo necesita más nutrición de lo que la leche nos puede proveer. ¿Por qué? Porque según vamos creciendo, aprendemos a caminar y después aprendemos a correr. Y ya no estamos encerrados en una cuna solamente comiendo y durmiendo. Nuestro cuerpo necesita más calorías, ¿verdad? Necesita más nutrición, ¿verdad? Igualmente sucede con nuestra vida espiritual. Cuando llegamos a Cristo, nosotros empezamos con la leche, con los rudimentos básicos de la palabra de Dios, pero según vamos creciendo, necesitamos más y más y más de la palabra de Dios. Necesitamos mejor nutrición. En otras palabras, necesitamos que nuestro espíritu sea nutrido. ¿Por qué? Por la verdad de Dios. Porque la realidad es que si no nos nutrimos y fortalecemos con la verdad de Dios, eventualmente sufriremos de anemia espiritual. Anemia espiritual. Y como todos saben, una persona anémica es una persona que no tiene ánimo ni fuerzas para hacer nada. Amén. ¿Cuántos han sufrido de eso alguna vez? No tienes ánimo, no tienes fuerza, no quieres hacer nada. Una persona anémica puede tener fuerza de voluntad, pero no la fuerza física. No la fuerza física que se necesita para mantenerse parado. Y les aseguro que el enemigo tomará ventaja de esta condición espiritual en toda ocasión. Nuestro enemigo
es extremadamente complacido cuando ve a un creyente malnutrido, un creyente que no está nutriéndose con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que se va a caer eventualmente en esa anemia espiritual. Y cuando más débil está, es cuando se le va a tirar arriba. Y como nos dice la palabra, que anda como león rugiente, buscando ¿a qué? A quien devorar. Hermanos, nuestro enemigo sabe muy bien que un creyente malnutrido eventualmente quedará paralítico y o postrado en un lugar. ¿Qué hará entonces? Nuestro enemigo empleará pensamientos terrenales y carnales como un arma eficaz para tratar de alejarnos de la presencia de Dios. Y es por eso que nunca podemos olvidarnos que el campo principal de batalla de un cristiano, ¿dónde es? Es en nuestra mente. Porque si nosotros estamos entreteniendo pensamientos pecaminosos, si nosotros estamos entreteniendo pensamientos malos, hermanos, ahí está ganando el enemigo. Esa es la batalla. Y es por eso que somos llamados a ser renovados. Nuevas criaturas, nueva manera de pensar. ¿Por qué? Porque debemos siempre pensar en lo que agrada a Dios y cómo podemos llegar a su presencia en todo momento. Bueno, pastor, pero es que yo no sé por qué. Usted sabe, por mi mente pasan tantos pensamientos. ¿De qué usted me habla? Hermanos, les hablo acerca de los pensamientos como el desánimo. El desánimo es una cosa que te paraliza, te paraliza. La depresión, la avaricia, los celos, la soberbia, la codicia, la lujuria, la lascivia. Y todos esos pensamientos desordenados que bien sabemos que nos agradan a Dios y que nos edifican. No edifican. Estamos hablando acerca de pensamientos que si no aprendemos a reconocerles por lo que son, y que son ataques del enemigo, tarde o temprano caeremos paralíticos y postrados en nuestro caminar cristiano. En otras palabras, nuestro crecimiento espiritual será detenido y quedaremos postrados en un estilo de vida que no glorifica al Señor. Que no glorifica al Señor. Sin embargo, cuando reconocemos nuestra condición espiritual y aprendemos a reconocer estas cosas por lo que son, entonces las cosas son muy diferentes. Muy diferentes. ¿Por qué? Porque estamos luchando, estamos peleando la batalla. Y si Dios conmigo. Continuando con nuestro estudio, para que vean bien lo que les estoy tratando de decir, vemos que aquí nos dice, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Despierte que tienes al lado y le levántate. Hermanos, lo que sucedió con este hombre no es muy diferente a lo que nos ha sucedido a muchos de nosotros. Y digo esto porque cuando una persona genuinamente acepta a Jesucristo como su Rey y Salvador y permite que Él toque su corazón, entonces nuestro espíritu, que estaba enfermo, es sanado. ¿Y somos qué? Liberados. ¿Se acuerda alguien de lo que sucedió en su vida cuando el Señor llegó a ella? Yo me puedo acordar muy bien de lo que sucedió en mi vida cuando el Señor llegó a ella. Y yo diría que la mayor parte del cuerpo de Cristo consiste de personas que una vez estuvieron, igual que yo, sedientos y hambrientos, necesitados y sufriendo, debido a las circunstancias y las dificultades que se presentan en este mundo. En otras palabras, el Señor llegó a mi vida exactamente cuando yo lo necesitaba. No un minuto después, no un minuto antes, sino exactamente en el momento que yo lo necesitaba. Él llegó y tocó mi corazón. Y les digo que fui sanado de inmediato. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes aquí comparten
el mismo testimonio, que llegó en ese momento importante en tu vida. Ese momento que llegó, te tocó y fue una cosa maravillosa y gloriosa. Pero lamentablemente, en ocasiones a muchos se les olvida el milagro que Él hizo y el que está haciendo en su vida. Y digo que se nos olvida porque con frecuencia dejamos de ser el ejemplo a seguir. Dejamos de servirle de la manera que Él busca y desea que le sirvamos. En ocasiones, nosotros mismos le facilitamos la oportunidad al enemigo para que paralice nuestro espíritu. Con frecuencia, en vez de alejarnos de esas cosas que paralizan nuestro crecimiento espiritual, persistimos en ellas. Cosas como amistades y relaciones que bien sabemos no conducen a bien, sino que manchan nuestro testimonio. Y ahora yo pregunto, ¿quiere Dios que hagamos esto? La respuesta es por supuesto, no. Y esto es algo que queda muy bien reflejado en las palabras del apóstol, como encontramos en 2 Corintios 6:17, que nos dice así: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. O sea que Dios te está diciendo, tú no puedes andar en las dos bandas a la misma vez. ¿Me están entendiendo, pueblo? No podemos persistir en el pecado y pensar que vamos a ser bendecidos. Porque muchas personas piensan eso. ¿Cómo podemos saber si nuestro crecimiento espiritual está paralítico y postrado? Bueno, la respuesta a esta pregunta es fácilmente encontrada tomando un inventario de nuestra vida. Por ejemplo, si te encuentras en una relación inmoral y fornicaria, pero continúas profesando que eres cristiano, estás paralítico y postrado en tu crecimiento espiritual. Si te da lo mismo venir a la iglesia para alabar y bendecir el nombre de Dios que no venir a la iglesia para escuchar la verdad de Dios, tu espíritu está paralítico y postrado. Si encuentras de entretenimiento y diversión programas y películas que glorifican y en ocasiones promueven la homosexualidad, el robo, los asesinatos, el adulterio, la fornicación y la promiscuidad, y todas esas otras cosas que no tengo tiempo de nombrar, que bien sabemos que desagradan a Dios, pero continúas profesando que eres cristiano, estás paralítico y postrado en tu caminar cristiano. Si permites ser dominado por el egoísmo, la lujuria, la lascivia y el orgullo, pero continúas pensando que estás bien con Dios y profesando que eres cristiano, estás paralítico y postrado en tu caminar cristiano. Si estás más preocupado con los placeres y el gusto de la carne y de este mundo, en vez de en tu relación con Dios, pero continúas profesando que eres cristiano, estás paralítico y estás postrado en tu caminar cristiano. Si al tomar inventario, pueblo, escuchen bien, tenemos que tomar inventario a diario. ¿Me están entendiendo? Como dije, ninguno de nosotros somos perfectos. Todos aquí vamos a cometer errores. Y es por eso que digo que tenemos que tomar inventario a diario. ¿Cuántos han tomado inventario que una vez en una tienda o en un lugar donde hace falta saber exactamente? Así tenemos que hacer con nuestra vida. Tenemos que tomar inventario de nuestra vida. Hacerlo a diario. Porque si al tomar inventario de tu vida has encontrado que algunas o todas estas cosas se aplican a ti, escucha hoy. Escucha hoy. Jesucristo te sana. Levántate. Levántate. Nunca nos olvidemos de lo que nos dice la palabra en Romanos 6:23,
que nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si al tomar inventario encuentras que tú caes en una de esas categorías, o a lo mejor en todas, tienes tiempo, Cristo te dice, levántate. Cristo sana tu espíritu. Con esto voy a concluir. En estos versículos que vemos, o que hemos leído hoy, vemos que Eneas se levantó de su cama, ¿cuándo? Estuvo 8 años, pero ¿cuándo se levantó de su cama cuando le dijeron eso? Inmediatamente. Él no se quedó, bueno, espérate, déjame, estiramos un poquitico más. No, inmediatamente. Él no se quitó la sabanita poquito a poco, como hay veces que nosotros hacemos, son los despertadores, no sé. No, inmediatamente. ¿Cuándo se levantó Eneas? Dile, inmediatamente. Hermano, y esto es exactamente lo que todos nosotros debemos y tenemos que hacer. Jesucristo llega a nosotros, nos sana y tenemos que levantarnos inmediatamente. No hay tiempo que perder, no existen más excusas. No podemos dudar. Como les dije al inicio, para recibir la sanidad que Cristo nos brinda necesitamos 2 cosas, que es compromiso y fe. Así que tenemos que absolutamente confiar en las palabras del Señor cuando nos dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el Hijo de Dios vino a este mundo para liberar a cada uno de nosotros de las manos de Satanás. Y somos libres en Cristo Jesús. Pero necesitamos ¿qué? Compromiso y fe. Esto fue lo que sucedió en el caso de Eneas. Eneas respondió a las palabras del apóstol y fue ¿qué? Sanado. Y tú puedes ser sanado. Tú puedes ser sanado hoy de la misma manera. Cristo es el único capaz de sanarte de la parálisis espiritual que sufres. Cristo es el único capaz de liberarte de la angustia y dolor que sientes. Cuando Jesús nos toca, somos sanados. Cuando Él nos toca, los demonios huyen. Pero una vez que esto sucede, tenemos que comenzar ¿a qué? A servirle. Aquí vemos que la palabra nos dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Esto es de lo que yo les estoy hablando, hermanos. Esta es la gran diferencia. Esta es la gran diferencia. Una vez que somos sanados, una vez que somos liberados, tenemos que testificar. Como he dicho en numerosas ocasiones, la policía dice, tú tienes el derecho de permanecer en silencio. Yo te digo en el día de hoy, como cristiano, tú no tienes el derecho de permanecer en silencio. Tú lo que tienes es que testificar de tu Dios. Tenemos que mostrarle al mundo el milagro que Él ha realizado en nuestra vida, para que a través de nuestro testimonio, al igual que en este caso, otros se conviertan al Señor. Hermanos, es alarmante. La iglesia cristiana está en decadencia. Esto es alarmante. ¿Por qué? Porque muchos están abandonando la fe. La apostasía. Muchos están abandonando la fe, abandonando la verdad de Dios. Y a las personas tú les hablas hoy y no quieren oír de Dios. ¿Saben por qué? Porque existen tantos, como digo yo, ladrones con corbatas allá afuera. Y nos ponen a todos en el mismo grupo. No, porque todos esos pastores son unos vividores, todos esos pastores son estos, son estos. Yo hablaba con una persona recientemente. Y yo le dije, no, porque yo soy pastor de una iglesia. Me dijo, hay buen billete en eso. ¿Sabes? Yo me quedé, hay buen billete en eso. Dije, no, mi hermano, tú estás un poquitico equivocado. En la palabra de Dios no es dinero. Porque tú sabes cuál es mi salario. Y me dijo, no, yo me imagino que tú puedes sacar ahí por lo menos 3 lucas al mes.
$3,000. Y dije, hermano, yo no saco de ahí ni un centavo, mi salario es cero. Todos los ministros que trabajan aquí, su salario es cero. Para lo único que se usa el dinero que se recolecciona en esa iglesia es para pagar la renta, el teléfono y todas las demás cosas que se tienen que pagar. Y se me quedó mirando como diciendo, hey. Y le continué hablando. Y ahí tengo una Biblia para regalarle. Ahí tengo una Biblia para regalarle. Pues resulta ser que es cristiano, pero está apartado. Tengo una Biblia para regalarle. Se la voy a regalar seguramente mañana. Hermanos, parte de la recuperación de toda enfermedad son las vitaminas y una buena nutrición. Amén. Especialmente en el caso de ¿qué? De la anemia. Así que tenemos que tomar nuestras vitaminas, que son ¿qué? Las promesas que Dios nos ha entregado. Eso a mí me nutre. Yo no sé a ustedes. Pero cuando yo me siento mal, cuando yo tengo un poco de depresión, cuando yo estoy un poco que no sé, las promesas que Dios me ha entregado, yo me aferro a ellas y esas me levantan. Así que tenemos que tomar nuestras vitaminas, que son las promesas que Dios nos ha entregado, y tenemos que nutrirnos con algo que es la carne, su verdad. Algo que es solamente encontrado, ¿dónde? En la palabra de Dios. No podemos permitirle al enemigo que nos paralice y postre en una condición espiritual que desagrada a Dios, sino que tenemos que siempre recordar que Cristo nos ha liberado. ¿Cuántos libres hay aquí en el Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen yo soy libre en Dios? Cristo nos sanó, Cristo nos restauró y es hora de levantarnos y servirle como Él espera y exige. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, Jesucristo te sana. Levántate. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado eres, Señor.